Vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, les doy la bienvenida a todos a este webinar del día de hoy. Espero que estén teniendo un buen día, un excelente rato y también buen día, buenas tardes, dependiendo del lugar, país del que nos estén visualizando el día de hoy. Primero que nada, me gustaría comenzar esta presentación, pues básicamente presentándome. Mi nombre es Manuel Callejas, formo parte del equipo de Customer Success, específicamente especialista en el área de BI. El día de hoy voy a estar con ustedes para hablar un poco acerca de Soho Analytics, específicamente sobre analítica financiera y cómo vamos a potenciar sus negocios en cada una de las etapas de su crecimiento. Para comenzar este webinar, vamos a introducir un poco acerca de nuestra agenda. Lo primero será hablar acerca de la trayectoria tiempo-crecimiento. Adelanto un poco, vamos a hablar acerca de 5 fases. Posteriormente, hablaremos sobre cómo Analytics nos va a ayudar a mejorar el crecimiento de nuestros negocios en cada una de estas etapas. Posteriormente, tendremos un resumen y finalmente tendremos un área de preguntas y respuestas. Bueno, para todas aquellas personas que son nuevas, vamos a comenzar introduciendo Analytics de manera breve. Lo primero es hablar acerca de las posibilidades que tenemos para importar y preparar también nuestros datos. Sobre todo destacar que podemos obtener datos de 250 fuentes distintas, esto incluyendo archivos, bases de datos en las nubes, almacenamientos en las nubes también, aplicaciones de Soho, aplicaciones de terceros, etcétera. Una vez que nosotros importamos nuestros datos, toca analizarlos, tratarlos. Vamos a disponer de más de 50 tipos de visualizaciones y tendremos también la oportunidad de ocupar reportes y dashboards que ya han sido precargados. Incluso vamos a poder ocupar una inteligencia artificial que, cabe mencionar, está completamente en español para que podamos construir todos estos elementos. Cabe destacar también que el sistema en el que nosotros vamos a crearlos de manera manual es un sistema bastante sencillo que consta de arrastrar y soltar. Una vez que importamos, analizamos nuestra información, incluso la tratamos o la preparamos, toca colaborar y publicarla. Con Analytics vamos a tener distintas opciones que incluyen desde ocupar presentaciones a través de Soho Show, hacer uso de comentarios, convertir nuestras vistas en públicas incluso y algunas otras maneras como exportarlas o enviarlas por correo. Dicho esto, vamos a también hablar un poco acerca de los criterios que vamos a mencionar sobre todo a lo largo de esta demostración, que es la construcción de KPIs, analizar nuestros gastos, ventas y ganancias, analizar quizá nuestra información por región o artículos, también incluso poder definir objetivos de venta. Bueno, hablemos sobre nuestro primer tema del día de hoy, que es la trayectoria del tiempo-crecimiento. Esta trayectoria tiempo-crecimiento la vamos a ocupar a lo largo de la demostración como un ejemplo. Primero que nada, hablemos sobre cada una de las fases. A manera de introducción, la primera de ellas es el momento de la verdad. ¿De qué trata esta fase? Básicamente es aquel momento en el que nosotros como negocio nacemos o tomamos la iniciativa de romper estándares de análisis de datos tradicionales o tratamiento de la información tradicional, que podría ser, por ejemplo, usar únicamente una hoja de cálculo. En este momento nosotros de nueva cuenta como negocio tomamos esta decisión al momento de nacer o si ya existimos, de romper estos esquemas. Vamos a utilizar una plataforma que nos permita acercarnos a la información de maneras distintas o incluso también de una manera un poco más compleja. La segunda fase será la expansión. En un primer momento, nosotros como negocio quizá únicamente estamos de manera local o estamos únicamente en un país o en una región o incluso vendemos un único producto o incluso también tenemos una reducida cantidad de empleados. Será este momento aquel en el que nosotros crecemos, incursionamos en un mercado diferente, en un país distinto, en una región distinta, con productos distintos también, incluso nuestro personal cambia. Estaremos en la necesidad en este momento de contar con una plataforma que nos permita analizar esta información en primera instancia de manera separada. Ahora bien, en esta tercera fase, que será la información unificada, también necesitaremos una plataforma que, después de haber crecido y utilizar plataformas distintas, que quizá en primera instancia funcionen bien por su cuenta, nos permita analizarlas de manera conjunta. Tenemos quizá una aplicación de finanzas, una aplicación de marketing, un CRM o hojas de cálculo o bases de datos donde contenemos nuestra información, que de nueva cuenta, de manera separada, funcionan bien. Ahora necesitamos una plataforma que nos permita unir esta información y que nosotros, por ende, podamos obtener
conclusiones y mejores perspectivas de nuestro negocio. Quizá también incluso necesitamos saber el estado actual en el que se encuentra nuestro negocio, nuestras finanzas, cómo estamos manejando nuestros costos, nuestras ventas, en qué mercados estamos, etcétera. Pequeño spoiler, la plataforma que nos va a ayudar a realizar todo esto va a ser Soho Analytics. Un poco más adelante, les adelanto, vamos a realizar una demostración en donde vamos a cubrir estos apartados. Entonces, hay que esperar un poco. En el apartado de la diversidad financiera, que será nuestra cuarta fase, nos encontraremos ahora con la necesidad de romper por completo todos los esquemas y acercamientos tradicionales a la información. Hasta este punto, seguramente, nosotros estábamos cometiendo un error. Este error básicamente es acercarnos de una manera tradicional a nuestros objetivos o a nuestra información. Por ejemplo, solemos cometer el error de acercarnos a nuestras ventas como un total, a nuestras ganancias y a nuestros costos también como un total. Esto resulta un poco contraproducente porque hay distintos enfoques para un negocio que pueden ser de utilidad. Acercarnos a la información, por ejemplo, en nuestras ventas, quizá pueda ser productivo que nos acerquemos a ellas para saber cuáles son mis ventas en cierta región, cuáles son mis ventas a través de cierto producto, cuál es mi mejor vendedor incluso. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para que podamos tomar decisiones al final de cuentas. Una cosa es ver todas nuestras ventas o todos nuestros resultados como un total y tomar una decisión de manera general, o podríamos, ¿por qué no?, acercarnos a la información de manera específica y por ende tomar decisiones específicas. De nueva cuenta, la herramienta que nos va a permitir hacer estos distintos acercamientos va a ser Soho Analytics. Ahora bien, la última fase y quizá la más importante es llegar a un punto en donde nuestro negocio esté preparado para el futuro. ¿Cómo vamos a hacer esto? De nueva cuenta, rompiendo uno de los errores más comunes, que es ser celosos de la información. ¿Cuál es el problema con ser celosos de la información? Usualmente, una, dos, tres, máximo cuatro o cinco personas tienen acceso a los resultados financieros que podemos obtener con este tipo de plataformas. El problema con esto es que no nada más 5 personas necesitan estar enteradas de la información. Puede ser que necesitemos que todo nuestro negocio esté al tanto de estas métricas, o puede ser que sí, por ende, necesitemos a lo mejor una cantidad reducida, pero no precisamente 3 personas. De nueva cuenta, este error principalmente está en torno a las personas que analizan la información, que suelen ser las únicas que toman decisiones. Sin embargo, no debería de ser así. De nueva cuenta, Analytics nos va a permitir a nosotros que para este punto, toda esta información la podamos compartir, que al final de cuentas es el objetivo principal de analizar, que haya personas que consuman estos resultados. De igual forma, y como lo mencionaba anteriormente, tendremos la oportunidad de colaborar, por así decirlo, de distintas maneras. Ahora bien, vamos a pasar prácticamente a aterrizar nuestro ejemplo que vamos a ocupar para las fases, que sobre todo será información o un ejemplo, perdón, acerca de proveedoras de servicios o alguna distribuidora de productos, que suelen ser los negocios o mercados que predominan en la región de Latinoamérica. Puede ser que seamos un negocio que se dedica a la consultoría o puede ser que nos dediquemos a hacer instalaciones de cierto tipo de servicios, como podría ser un tendido de redes o analizar información para otros clientes, o tenemos un servicio de paqueterías o tiendas en línea, por ejemplo. O distribuimos productos de una manera un poco más tradicional, quizá vendemos alimentos, nos dedicamos a la inmobiliaria, etcétera, etcétera. Dicho esto, cada negocio va a tener un momento de la verdad. Básicamente, surgirá o, en su defecto, tomará la decisión, perdón, de incursionar en la utilización de una plataforma que le permita analizar su información de una mejor manera. Posteriormente, este negocio se expandirá, incursionará con nuevos productos, nuevos mercados, su personal crecerá, incluso tendrá también, ¿por qué no?, nuevas sucursales. Necesitará ahora que toda esta información se pueda unificar. Si todas sus aplicaciones funcionan de manera individual y lo hacen perfectamente, ahora necesitamos verlas en una sola fuente. Después, romperemos esquemas sobre el acercamiento que hacemos a la información. Lo haremos de distintas maneras. Y por último, una vez que hemos hecho esto, nuestro negocio estará preparado para el futuro y será en este punto en donde nosotros estaremos en la tarea de generar o fomentar sobre todo una cultura de análisis y una cultura de colaboración.
En todo esto estaremos en la necesidad de una plataforma que nos permita realizar todas estas cuestiones. De nueva cuenta, pequeño spoiler, la herramienta que nos va a ayudar para hacer todo esto será Soho Analytics. Dicho esto, vamos a comenzar con una demostración. Sin embargo, en este momento me gustaría realizar un pequeño anuncio, llamémoslo así. Por motivos de calidad en este webinar, voy a proceder a apagar mi cámara por algunos momentos y, de ser necesario, la volveré a encender. De igual forma, voy a dejar de compartir la pantalla unos segundos simplemente para poder compartir la vista, la interfaz principal de Analytics. Entonces, permítanme un segundo. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a apagar nuestra cámara. Muy bien. En este momento me siguen escuchando y vamos a proceder a compartir la pantalla principal de Soho Analytics. Entonces, denme unos segundos, por favor. Listo. Por aquí ya deberíamos estar visualizando mi pantalla. Debería de verse sin ningún problema. Entonces, bueno, vamos prácticamente a comenzar con esta demostración en los aproximadamente 40 o 45 minutos que nos queda. Lo primero que vamos a realizar en este momento será dar un pequeño recorrido, una pequeña introducción a la interfaz de Soho Analytics para todas aquellas personas que sean nuevas con la herramienta y no han tenido la oportunidad de interactuar con ella. Principalmente donde nos vamos a concentrar es en las áreas de trabajo. Un área de trabajo básicamente será aquel folder o contenedor incluso, si lo queremos llamar así, en donde vamos a introducir toda nuestra información. En primera instancia, en este momento, cubriremos el momento de la verdad, que será obtener información de un solo lugar en este momento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Básicamente generando una importación. Cabe mencionar que para que nosotros generemos un área de trabajo, necesitamos importar información por primera vez. Será la única manera en la que podremos generar un área de trabajo. Sin embargo, adelanto un poco para aquellas personas que quizás se lo estén preguntando en este momento. En un espacio de trabajo, pese a que tenemos que importar por primera vez para generarlo, podemos incluso realizar distintas importaciones en un mismo espacio. Esto para cruzar información. Seguramente estarán relacionando que este comentario en particular lo vamos a tocar en la fase 3, que va a ser la información unificada. Pero bueno, no nos adelantemos. Comencemos con la importación. En la importación de datos, básicamente nosotros vamos a poder obtener la información desde 250 fuentes que estarán en esta interfaz de manera combinada. Encontraremos distintos tipos de archivos, distintas bases de datos locales, distintas bases de datos en la nube, almacenamientos en la nube también, poder obtener información a través de URLs, desde otros espacios de trabajo, CRMs que sean de nuestra propiedad o algún otro, aplicaciones de marketing, aplicaciones justamente de finanzas, como también podría entrar en un CRM, etcétera. De nueva cuenta, encontraremos distintas fuentes de información. Para que podamos agilizar el proceso de esta demostración y en primera instancia, vamos a ocupar un archivo de manera local. Para esto, ocuparemos la primera opción. Generaremos un espacio, un nombre al espacio de trabajo que solamente lo ocuparemos de manera provisional. Vamos a colocar el nombre de Onboarding Analytics y vamos a seleccionar nuestro archivo. En primera instancia, nosotros simplemente accedemos a nuestra computadora, a nuestro administrador de archivos, damos clic en siguiente y aquí en este momento vamos a hacer una pequeña pausa. Porque vamos a abordar prácticamente otro de los errores más comunes que solemos cometer al momento de analizar la información, que es básicamente introducir nuestra información en este tipo de plataformas sin que ésta tenga una preparación inicial. ¿Por qué es importante preparar los datos? Básicamente es importante porque será en este momento en donde nosotros nos vamos a deshacer de todas las inconsistencias, toda la información duplicada, vamos a realizar alguna clase de transformación, etcétera. Esto resultará importante puesto que vamos a limpiar nuestra información, vamos a realizar alguna clase de cálculo, etcétera. Lo que sea necesario para que la información sea consistente y que nos ayude a nosotros a obtener mejores resultados. Quedémonos con esta idea. Información que no está preparada va a ser información que nos va a ocasionar problemas al momento de analizar la información. Y bueno, ¿cómo vamos a cubrir esto?
En Soho Analytics vamos a encontrar un pequeño complemento que lleva por nombre preparar datos o data prep, que es su nombre en inglés. Para poder acceder a esta funcionalidad, simplemente damos clic en este pequeño botón azul, esperamos algunos segundos a que esta información cargue por completo y en cuanto a esta interfaz cargue, lo primero que nosotros vamos a encontrar será un estado general de la calidad del conjunto de nuestros datos. Sin embargo, para que lo podamos visualizar de mejor manera, vamos a esperar unos cuantos segundos. Listo, ya cargó nuestra información. En este momento, y recapitulando, vamos a encontrar en primera instancia, de manera general, cuál es la calidad actual de nuestros datos. Vamos a tener tres estados. Vamos a hacer un pequeño zoom para que lo podamos visualizar de mejor manera. Estos tres estados serán datos válidos, datos inválidos y datos faltantes o perdidos, como queramos traducirlo. Los datos válidos serán todos aquellos datos que en primera instancia cumplen con el formato de la columna que yo tengo definido. Por ejemplo, en este apartado nosotros vamos a encontrar dos columnas que tienen información acerca de ventas y costos. Si nosotros tuviéramos algún carácter, alguna celda que tuviera texto, por ejemplo, esto sería un dato inválido, puesto que ya no corresponde con un número o con una moneda. De nueva cuenta, los datos inválidos serán aquellos que no correspondan con el formato que tenemos en la columna. Y por último, los datos faltantes serán aquellos que básicamente sean blancos, sea una columna, sea una fila por completo o sean simplemente celdas. Ahora bien, para todo esto de aquí, nosotros podemos realizar distintas transformaciones para corregirlo. Por ejemplo, en este momento yo puedo observar que tengo una cantidad gigante de tipos de producto. Antes de continuar y aprovechando este pequeño momento, también me gustaría recalcar algo. Este archivo que nosotros estamos ocupando en este momento tiene información que en primera instancia vamos a ocupar durante todo el recorrido. Sin embargo, me gustaría que aterrizáramos que en primera instancia, en este momento de la verdad, somos un pequeño negocio que únicamente tiene una sucursal, únicamente negocia quizá con alguna categoría de productos y por ende con un único producto o productos relacionados a esta categoría. Entonces, si vemos información adicional, en primera instancia les pediría de momento que lo ignoramos o hagamos caso omiso para que podamos acercarnos a ellos de una manera distinta más adelante. Dicho esto, y retomando, vamos a poder realizar distintos tipos de transformaciones, como de duplicar por filas o columnas, agregar alguna clase de fórmula, una función o en cada columna realizar algún cambio de tipo de datos, filtrar o organizar la información de manera distinta, cambiar el nombre de la columna, dividirla, recortarla, extraer información, rellenar celdas vacías, obtener un recuento, etcétera. En este momento me gustaría que tocáramos una transformación bastante peculiar, puesto que será aquella que nos permitirá deshacernos principalmente de inconsistencias, que es por ejemplo en los productos. Esta función lleva por nombre agrupar y combinar, y lo que hace básicamente es analizar toda mi información y justamente detectar inconsistencias. Por ejemplo, tengo tres productos que en primera instancia están mal escritos. Esto me va a generar una inconsistencia, es un error, y por ende mis análisis ya no van a corresponder a lo que yo busco. Entonces, yo puedo simplemente reemplazar todos estos valores al dar clic o aceptar la sugerencia que Data Prep o la preparación de datos me sugiere. Por ejemplo, en este momento yo quiero reemplazar la palabra carne por todas las inconsistencias. Quiero reemplazar la palabra lámparas también por todas las inconsistencias, porque al final de cuentas esto es un solo producto y quiero no hacer caso a esta sugerencia, puesto que en este momento sí son dos productos distintos. Yo lo único que tendría que hacer es dar clic en aplicar, espero unos cuantos segundos y listo. También cabe mencionar que la cantidad de tiempo que yo voy a esperar para que los efectos surtan, perdón, será o dependerá principalmente de la cantidad de información que yo tenga disponible. En este momento yo tengo en total 755 filas. Si nosotros tenemos más información, pues habrá que esperar un poco más. O si es menos, pues esperar un poco menos. Ahora bien, en cuanto nosotros hayamos hecho toda nuestra transformación, toda nuestra limpieza y toda nuestra preparación, lo único que queda pendiente para nosotros es aplicar un cambio o aplicar los cambios básicamente.
Nos regresará en este momento a una vista similar a la anterior, salvo que en este momento nos indicará que nuestros datos ya han sido preparados o importados, básicamente. Posteriormente, lo único que nosotros tendríamos que hacer es dar clic en crear. En este momento, y de nueva cuenta, dependiendo del volumen de nuestros datos, tendremos que esperar más o menos tiempo. Sin embargo, el resultado será similar al siguiente. De toda nuestra tabla o conjunto de datos original, nos indicará cuántas columnas y cuántas filas tenemos. También nos indicará cuántas de ellas han sido importadas de manera correcta. Si tuviéramos alguna clase de error, inconsistencia, por ejemplo, con algún tipo de dato, en este momento aparecerá un banner que nos indicará ese error. En este momento no lo encontramos, entonces simplemente vamos a dar clic en crear. Hasta este punto, donde nosotros hemos importado la información, estamos cubriendo nuestra primera fase del crecimiento del negocio, que es el momento de la verdad. De nueva cuenta, vamos a encontrar distintos productos y distintas sucursales, distintos países incluso, pero en primera instancia vamos a quedarnos con que en este momento solamente tenemos una sucursal, un tipo de producto o una categoría y listo. Ahora bien, antes de que continuemos, también me gustaría mencionar qué otras posibilidades tenemos de transformación en esta pestaña, que es nuestra interfaz principal de Soho Analytics. En cada una de las tablas vamos a poder realizar también cambiar nuestro tipo de datos, aplicar un formato condicional, agregar una fórmula, ocultarla, inmovilizarla, cambiar el orden o incluso volver a analizarla. Incluso también nos encontraremos con la oportunidad de volver a preparar nuestros datos si esto fuese necesario. En el apartado de las transformaciones, principalmente tendremos, por ejemplo, columnas de fórmula y fórmulas agregadas. Estas columnas de fórmula lo que nos permiten es realizar ciertos cálculos que pueden ser numéricos o obtener incluso cadenas de texto que nos puedan, por ejemplo, ayudar a obtener distintas métricas. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos dos columnas, una de ventas y una de costos. Sin embargo, no tenemos una columna de ganancias. Esto lo podríamos calcular nosotros de una manera sencilla con una columna de fórmula. Para ello, damos clic en este botón, asignamos el nombre que necesitamos y vamos a construir nuestra fórmula, que en primera instancia va a ser algo, la verdad, relativamente sencillo, puesto que para calcular una ganancia, simplemente a nuestra venta le restamos el costo de nuestro artículo. Entonces, lo único que nosotros tendremos que hacer será posicionarnos en este botón de columnas que contendrá todas las columnas de nuestra tabla, seleccionar nuestras ventas y elegir el operador, que en este caso va a ser una resta. ¿Qué vamos a restar? Nuestra columna de costo, que de hecho la interfaz en donde nosotros vamos a construir la fórmula ya nos va a dar alguna clase de sugerencia. Entonces, en este momento vamos a seleccionar costo y vamos a dar clic en guardar. Esta columna, de nueva cuenta, lo que nos va a entregar en este momento es un número y, por ende, va a ser también, al llevar el nombre, nos va a entregar una columna que vamos a poder visualizar en nuestro conjunto. ¿Qué más podemos realizar con la columna? Básicamente lo mismo que encontrábamos anteriormente, ordenarla, inmovilizarla o justamente lo que haremos en este momento, cambiar el tipo de datos, puesto que en este momento necesitamos una moneda para trabajarlo de esa manera. Seleccionamos nuestro tipo de datos, damos clic en aceptar y eso sería todo. Simplemente esperamos unos cuantos segundos. En este momento ya visualizamos la transformación. Para que sea un poco más fácil acceder a esto, vamos a mover nuestra columna a este apartado. Como pudieron observar, simplemente arrastramos y soltamos. Es otra de las posibilidades. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de las fórmulas agregadas, vamos a encontrarnos principalmente con la diferencia de que no van a agregar una columna. En primera instancia será un dato que no vamos a poder consultar de manera tan sencilla, pero nos va a permitir a nosotros realizar un cálculo un poco quizá más complejo. Aunque otra de las diferencias es que estas fórmulas nos van a entregar únicamente datos numéricos. Puede ser un número positivo, un número negativo, un porcentaje, una moneda, etcétera. No nos va a entregar texto. Las fórmulas de columna sí nos permiten obtener texto. Entonces, podemos dar clic, por ejemplo, en fórmula agregada y nos vamos a encontrar con algo similar, que es el nombre de nuestra fórmula. Otra de las diferencias será que desde este momento podemos establecer un tipo de datos y el apartado donde lo vamos a construir. Esto dependerá de nosotros básicamente. Podría ser que ocupemos, por ejemplo, esta fórmula para obtener una ganancia general. Podríamos ocupar esta fórmula, por ejemplo, también para calcular un impuesto o para calcular un descuento o para realizar de nueva cuenta cualquier otro tipo de cálculo que sea meramente numérico.
En este momento vamos a omitirlo puesto que necesitamos avanzar con la demostración. Pero bueno, una vez que explicamos acerca de estas transformaciones que podemos realizar para las tablas, toca hablar acerca de la interfaz general, porque en este momento estamos en una interfaz un tanto distinta. Principalmente las opciones las vamos a encontrar en nuestro panel de control. El panel de control será esta opción que encontraremos a nuestra izquierda. Encontraremos un botón de crear que en primera instancia nos permitirá a nosotros generar una nueva importación, generar una tabla de consulta a través de SQL, una vista de gráficos que van a ser nuestros informes, una vista dinámica, una vista resumida, tabulares, importar datos desde una plantilla o generar análisis automáticos. Incluso también encontraremos pues los paneles de control, que seguramente es lo que a la mayoría nos interesa visualizar. Sin embargo, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Otra de las opciones que tenemos será la función de explorar, que es básicamente donde nosotros vamos a encontrar toda nuestra información, nuestras tablas fuentes, queries, tablas que hayamos generado, sean pivotes, vistas resumidas o tabulares. Podremos encontrar nuestros dashboards, etcétera. De manera específica, en este apartado nosotros encontraremos nuestros dashboards. En este apartado encontraremos nuestros gráficos o las tablas. En este apartado, nuestras tablas fuente, nuestras fuentes de datos originales, la oportunidad de realizar también una importación distinta y realizar la conexión de tablas, básicamente a través de un diagrama de modelo. Encontraremos el botón para preguntar a CIA, que también veremos más adelante, un botón para nuestras fuentes de datos, donde en primera instancia tendrá mayor participación cuando nuestras fuentes de datos sean aplicaciones y no archivos, puesto que en este momento es donde nosotros podemos definir la periodicidad de importación para que esto se haga de manera automática, poder definir qué información queremos seguir importando y cuál no. Por ejemplo, en el caso de nuestras aplicaciones, nosotros podemos definir qué módulos vamos a importar. Para aquellas personas que no estén familiarizadas con las aplicaciones de Soho, los módulos son similares a nuestras áreas de trabajo. Son aquellos lugares en donde nosotros almacenamos información. Tendremos módulos, por ejemplo, en CRM para prospectos, para clientes, para tratos, para presupuestos y cotizaciones, etcétera. Para las aplicaciones financieras como Books, Inventory, Invoice, etcétera, tendremos módulos similares para nuestros clientes, para nuestras facturas, para nuestros artículos, para órdenes de compra, órdenes de venta, etcétera, etcétera. Entonces, en este apartado será donde nosotros definiremos todo aquello que queremos importar y de nueva cuenta la periodicidad en la que lo vamos a hacer, que puede ser, por ejemplo, en determinada hora del día, o puede ser cada ciertas horas, o puede ser incluso también de manera semanal. Pero bueno, en primera instancia, de nueva cuenta, hasta este punto hemos cubierto la primera de las fases, que es el momento de la verdad. Sin embargo, hay algo importante que deberíamos hacer en este momento, que de nueva cuenta será para todas aquellas personas que sean nuevas en nuestro seminario y con la aplicación, que es básicamente cómo creamos algo. Vamos a utilizar un simple ejemplo que será nuestra vista de gráficos. Supongamos nosotros que necesitamos construir un reporte en donde veamos nuestras ventas de manera anual, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Hablábamos al principio de esta demostración, de hecho, en las diapositivas, que el sistema que ocupamos y tal cual lo podemos visualizar en esta pequeña animación, es un sistema bastante sencillo de construcción, que es básicamente arrastrar y soltar. ¿Qué arrastramos? Una de las columnas que encontraremos en nuestras tablas originales, donde lo soltamos en alguno de los cascarones para construir nuestro gráfico. Para hacer este reporte de nuestras ventas anuales, yo simplemente arrastro mi columna donde contengo las fechas y arrastro mi columna en donde tengo los datos de las ventas. Doy clic en generar gráfico y en primera instancia esto será lo que yo voy a obtener. Además de la inteligencia artificial que tiene Analytics, que lleva por nombre CIA, en general, Analytics también es una herramienta inteligente. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente tiene la capacidad de identificar los tipos de datos, aplicar alguna transformación, que en primera instancia, por ejemplo, es sumar mis ventas y juntar mis fechas por año. Y también nos va a permitir a nosotros que podamos elegir un gráfico predeterminado. O bueno, lo va a elegir en realidad Analytics, puesto que a su criterio, este es el gráfico que mejor se adecua al tipo de datos que yo tengo. ¿Puedo cambiarlo? Claro que sí, dentro de las opciones que aparezcan en color. Todas aquellas que estén marcadas en gris serán aquellos gráficos que Analytics no me permite utilizar, puesto que a su criterio son datos que entorpecerían el análisis.
Al final de cuentas, lo que se pretende es que nosotros, aunque no seamos expertos, podamos ser apoyados y podamos obtener análisis y resultados que sean óptimos, que sean veraces y que por ende a mi negocio le beneficie. De nueva cuenta, en este momento, el gráfico que se nos sugiere y que de hecho para mí es de utilidad es el siguiente. Es un gráfico lineal con ciertas interacciones con las que yo puedo interactuar. Podemos agregar más columnas a nuestro eje Y, incluso podemos a lo mejor cambiar el color de esta información introduciendo una nueva columna que en este momento aparece de esta manera. Puedo introducir texto, ¿por qué no? Para resaltar aquella información que sea necesaria, como en este caso será el dato específico de mis ventas por año. En el caso de la columna de tamaño, la vamos a ocupar principalmente para mapas de burbuja, que en este momento me parece estará disponible. Correcto. Por ejemplo, puedo seleccionar mi mapa de burbujas en automático en la columna de tamaño, se agrega mis ventas y podemos observar que precisamente si la cantidad es pequeña, pues la burbuja será pequeña. Si la cantidad es grande, la burbuja también lo será. En la columna de incluir información sobre la herramienta, básicamente se refiere a la información que vamos a poder visualizar en este pequeño recuadro que aparece en pantalla. En este momento, por ejemplo, podemos observar que se nos indica información acerca del año de venta, que es 2018, y cuál es su total. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera también saber cuáles son las categorías de producto que pertenecen a esta información? Bueno, nuestro gráfico en primera instancia va a cambiar, pero si yo posiciono mi cursor en este momento, vamos a encontrar nuestro año de venta, nuestro total y cuál es la categoría de producto a la que esto pertenece, que recordemos en primera instancia hasta este momento solamente es un producto o una categoría que en este caso es alimentos. Esta es la manera en la que nosotros podemos construir nuestros gráficos. Como pueden observar, la verdad es que es bastante sencillo y de nueva cuenta no necesitamos ser expertos, puesto que el sistema en sí es sencillo y aparte vamos a estar siendo asistidos de manera constante por la herramienta. Lo único que nosotros podríamos hacer a partir de aquí es agregar un filtro, por ejemplo, o un filtro de usuario. Los filtros lo que van a realizar es que nosotros definimos la información que el consumidor final, es decir, un usuario, va a poder visualizar. Los filtros de usuario, por el contrario, nos van a permitir a nosotros, como administradores o como generadores de análisis, que el usuario final, es decir, el consumidor, pueda definir qué quiere visualizar. Por último, pues básicamente estaríamos en la necesidad de guardar nuestro gráfico una vez que hayamos obtenido el resultado que deseamos y listo. Ahora bien, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa, puesto que para poder avanzar con la demostración y que abordemos de mejor manera cada una de las fases, voy a pasar a mostrarles algo ya hecho. Básicamente va a ser un panel de control al que nosotros podríamos llegar. Entonces, permítanme un segundo, voy a bajar una pequeña pestaña en este momento, que será esta de aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este momento, nosotros tenemos esto de aquí. Este dashboard es lo que nosotros podríamos llegar a construir a partir de la información que tenemos. En este momento, de nueva cuenta, para el ejercicio, la información está siendo filtrada. Recordemos que somos un negocio que únicamente tiene una sucursal y únicamente negocia o tiene productos de una sola categoría. Entonces, a partir de los cálculos que realizamos y con la información que ya tenemos, nosotros podemos obtener básicamente KPIs, llamémoslo así, o indicadores acerca de nuestras ventas, acerca de nuestros costos, acerca de nuestras ganancias. Y podemos generar otros criterios, otros análisis referente a nuestros vendedores, por ejemplo, y que esto se determine de manera anual. Este panel va a tomar un poco más de sentido un poco adelante, pero tendremos información acerca de cuánto estamos generando en nuestra sucursal por años, una distribución, un embudo de ventas, etcétera. Podemos generar distintos paneles, esto dependerá de nosotros, incluso podremos generar tablas que nos permitan seccionar la información de una mejor manera. Pero bueno, no nos adelantemos. Hasta este punto es algo, digámoslo, en cierta manera básico, lo que podemos construir en nuestra primera etapa, que es el momento de la verdad. Viene la segunda etapa, que es pues básicamente poder incrustar información o poder obtener información en cuanto nuestro negocio se expande. Ya no nada más manejamos un producto, ahora manejamos varios, por ejemplo.
Y esta sería la información que nosotros obtenemos, pero seguimos teniendo una sucursal. Tenemos de nueva cuenta de manera general nuestro total de ventas, nuestros costos totales y nuestras ganancias totales. Y nuestros gráficos permanecen de manera igual. Este momento, recordemos, el momento de la expansión del negocio, será aquel en donde nosotros incursionamos para obtener más información. Manejamos distintos productos o incluso en este momento también en nuestro crecimiento manejamos distintas sucursales, ¿por qué no? En este momento, por ejemplo, manejamos tres. Toda esta información está siendo cruzada de manera predeterminada. Y de hecho, en este punto también es donde nosotros abordaremos la tercera fase, que será la fase de la información unificada. Recordemos que en esta fase nosotros obtenemos información de manera diferente, diferentes fuentes, perdón, y la conjuntamos en un mismo panel y en una misma herramienta. Por ende, esta herramienta está haciendo Zoho Analytics y este es el panel en donde en primera instancia nosotros estamos mezclando toda esta información. Tenemos distintas categorías de producto, tenemos también distintos productos que ya no nada más son de una categoría, y tenemos también información acerca de nuestras sucursales. Podría ser información también acerca de distintas aplicaciones, como por ejemplo, podría ser un CRM, o podría ser, ¿por qué no?, Books o QuickBooks, o podría ser Inventory, o nuestra plataforma de donde nosotros comercializamos, si somos una empresa o un negocio que hace ventas en línea, por ejemplo. Toda esta información nosotros la vamos a poder conjuntar en un mismo lugar. En este momento también será donde expliquemos un poco acerca de cómo funciona esta relación. Les mencionaba anteriormente que nosotros podemos obtener información de distintas fuentes y mezclarlas en un solo lugar. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente de la siguiente manera. Nos dirigimos ya sea al apartado de crear e importar datos o nos dirigimos en el apartado de crear datos, perdón, de datos y crear una tabla nueva y de nueva cuenta importar. La manera más sencilla, la verdad, es generarlo desde este apartado. Damos clic en importar datos y vamos a ser direccionados a la misma ventana que ya habíamos visto al momento de esta primera fase, que es la importación. Prácticamente vamos a encontrar las mismas fuentes que ya veíamos anteriormente. Archivos, bases de datos locales, bases de datos en la nube, almacenamientos en la nube, aplicaciones de Zoho, CRMs, aplicaciones de finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las fuentes que habíamos visto al inicio las vamos a poder ocupar y la manera en la que vamos a importar básicamente va a ser la misma. Seleccionamos nuestra fuente, autenticamos nuestra cuenta en caso de ser necesario, proporcionamos un usuario y password para las bases de datos, por ejemplo, o simplemente seleccionamos el archivo que nosotros necesitemos. Una vez que hayamos hecho la importación e incluso la preparación, tocará relacionar nuestras tablas para que podamos obtener la información de manera conjunta. ¿Dónde haremos esto? Desde el apartado de nuestros datos y diagrama de modelo. En este momento nosotros vamos a poder observar todas aquellas tablas que nosotros hayamos importado. Para este ejercicio previamente ya había cargado una tabla en donde tengo información acerca de mis vendedores, como lo es un ID, un correo, su género, objetivo e incluso una imagen de perfil. Esta imagen de perfil la vamos a ver un poco más adelante. En este momento nuestras tablas ya están relacionadas y para todas aquellas personas que sean nuevas, la relación de tablas básicamente se hace de cuatro maneras distintas. Para poderlo visualizar, nosotros simplemente seleccionamos aquella columna con la cual se va a relacionar la información. En mi caso es el nombre de los vendedores. Damos clic en editar búsqueda o en generar una nueva búsqueda, que seguramente será la opción con la que ustedes se encuentren, y pasaremos a esta visualización. En primera instancia veremos nuestra tabla original, la tabla secundaria y el tipo de relación, o mejor llamado, cardinalidad, que vamos a ocupar. Puede ser una cardinalidad 1 a 1, que básicamente serán aquellas tablas que tengan valores únicos en cada una, uno a varios. Puede ser que tengamos una tabla donde únicamente tengamos valores unitarios y en otra tengamos valores repetidos, que en este momento seguramente será nuestro caso. Tendremos el inverso, que serán varios a uno, una tabla con valores repetidos, que se relacionará con una tabla con valores únicos. Y varios a varios, tablas con múltiples valores repetidos, pero que de todas maneras pueden ser identificados. De manera general, estas van a ser las cardinalidades que podremos ocupar y dependerá de nosotros y los conjuntos de datos que tengamos, la manera en la que vamos a relacionarlas. En cuanto definamos una relación, simplemente daríamos guardar y cerrar. Y eso prácticamente sería todo.
Si tuviéramos dos tablas, como es mi caso, así lo haremos. Si tuviéramos 3, 4, 5, 20, 50, 100, independientemente de la cantidad, pues las relacionaríamos, perdón, de esta manera. Ahora bien, en este momento, en cuanto nosotros hemos relacionado nuestras tablas, pues básicamente será este punto en donde nosotros como tal podremos pues básicamente relacionar y generar paneles que ya están unidos. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos información acerca de mis tres sucursales. Mis tablas ya están unidas y por ende tengo esta información. Tengo información en un embudo de ventas acerca de las ganancias que mi región o mi sucursal me están generando. En un mismo panel tengo información acerca de mi sucursal oeste y en un mismo panel también tengo información acerca de mi sucursal centro. En este pequeño elemento, en este pequeño informe que nosotros tenemos, encontramos información acerca de nuestros vendedores y aparte también encontramos información acerca del año en el que están vendiendo. Encontramos nuestras ganancias por año y en este momento ya incluyendo todas las sucursales. Lo mismo con los vendedores. Podemos generar, ¿por qué no? También un embudo para todos nuestros vendedores que nos indique distinta información que de nueva cuenta en primera instancia estará incluyendo todas nuestras categorías de producto, todos nuestros productos distintos y también todas nuestras sucursales. Tenemos otro panel un poco más llamativo acerca de las ventas por sucursal, ¿por qué no? Y en esta tabla de abajo tendremos ahora sí un desglose general. Tendremos incluso números rojos que nos podrán indicar a nosotros alguna clase de inconsistencia o baja en nuestras ventas, ¿por qué no? Ahora bien, en este momento, y recapitulando, hemos cubierto tres fases. El momento de la verdad, que recordemos, será el momento en donde nosotros nacemos como negocio o decidimos tomar la iniciativa de romper un estándar tradicional para acercarnos a la información, que es básicamente ocupar una plataforma específica. Habremos cubierto el momento del crecimiento, en donde ya no nada más vendemos un producto o tenemos una sucursal, tenemos ahora varios. Y cubriremos también el momento de la información unificada, que es mezclar toda esta información y obtener resultados y análisis, hagámoslo así, generales, ¿vale? Hemos cubierto estas tres fases. Viene la fase 4, que es la diversidad financiera, para la cual también tengo preparado un dashboard. ¿De qué trata esta diversidad financiera? Básicamente, trata sobre cómo nosotros debemos romper estándares tradicionales con los cuales nos acercamos a la información. Acercarnos a la información de una sola manera o verla como un todo suele ser un problema, puesto que no podemos focalizar esfuerzos. ¿A qué me refiero con esfuerzos? Aumentar nuestros costos, nuestras ventas, perdón, disminuir nuestros costos, buscar alguna estrategia para aumentar nuestras ganancias, a lo mejor tomar decisiones de marketing para incursionar en un nuevo mercado o incluso, ¿por qué no también tomar una decisión respecto a qué mercado no nos está atribuyendo en la manera que nosotros esperamos y básicamente dejar de invertir tanto en él o incluso deshacernos de ese sector? Podría ser, por ejemplo, un país o podría ser también un producto que no nos esté generando ganancias que nosotros esperamos. Básicamente dejar de comercializar. Todo esto que yo les he comentado hasta este punto, como tal, no lo podemos hacer si nosotros nos acercamos de esta manera tradicional a la información. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo mis ventas como un total, estoy viendo mis costos como un total, estoy viendo mis ganancias como un total. No puedo saber cuál es el producto que mejor atribución me está dando, o el país, o la sucursal. No puedo saber tampoco cuál es el producto que más me cuesta, y cuál también, ¿por qué no es el mercado en el que mayores costos de compra o de producción tengo? Tampoco puedo saber cuál es el país, el producto o, por qué no, también el sector que mejores ganancias me está dando para tomar decisiones respecto a esto, como de nueva cuenta podrían ser decisiones de expansión, decisiones de marketing. ¿En dónde voy a focalizar mis esfuerzos? Es lo que no puedo saber, puesto que de nueva cuenta me estoy acercando a la información de una manera general, de una manera tradicional. En la etapa 4, que es la diversidad financiera, pretendemos romper todos estos esquemas tradicionales. Pretendemos también que una plataforma nos permita realizar estos distintos acercamientos. De nueva cuenta, pequeño spoiler y sorpresa seguramente para nadie, es que vamos a poder realizar esto con Soho Analytics. Para esto, vamos a entrar a nuestro nuevo dashboard, que lleva por nombre en este momento diversidad financiera. En este momento, nosotros tenemos distintos elementos
que nos están permitiendo o nos estarán permitiendo acercarnos a la información de una manera más específica y, ¿por qué no también de una manera más visual? No nada más con gráficos de barras o gráficos de líneas. Por ejemplo, en el dashboard anterior nosotros podríamos observar que teníamos un solo total de ventas. Es el mismo panel que nosotros tenemos aquí, puesto que de todas maneras es un panel importante. Pero ahora estoy comparando mis ventas, mi crecimiento con respecto a una fecha anterior. En este momento mis datos son del 2022. En el 2022 yo tuve un crecimiento del 30.14% con respecto al 2021. Yo puedo tomar una decisión ya con este dato. Tengo también información acerca de quién es mi vendedor con mejor desempeño. Puedo incluso incrustar una fotografía. Esta es una función nueva bastante interesante que incluso nos permitiría, por ejemplo, ocupar información o imágenes, en este caso, acerca de nuestros productos. ¿Por qué no? Para que básicamente sea más visual, más llamativo. Puedo también observar cuál es el país con mayores ventas, en qué mercado estoy vendiendo más, que en este caso es Estados Unidos. Pero ¿por qué no también podría ser una localidad, o podría ser otro estado, o podría ser un producto? Tengo información ahora de mis costos. Tengo mis costos totales de nueva cuenta porque sigue siendo importante. Tengo también una comparativa de mis costos con respecto a años anteriores. Tengo información acerca del producto que mayores costos de compra me genera, que en este caso es este de aquí entre paréntesis. Y tengo información también acerca de cuál es la región o el país que mayores costos me genera, que en este caso sucede ser el mismo de arriba. Ahora también puedo desglosar mis ganancias. Tengo de nueva cuenta mi panel principal porque es importante conocerlo. Pero también ahora tengo una comparativa, porque puede ser que mis ventas sean demasiado altas con respecto a años anteriores, pero si mi ganancia no es suficiente, entonces quizá algo estoy haciendo mal. Necesitaría tomar otras medidas, necesitaría focalizar mis esfuerzos. Volvemos a este punto. Ahora bien, también puedo saber cuál es el producto que mejores ganancias me está dando. También de nueva cuenta puede ser que tome decisiones respecto a esto. Puede ser incluso que para este producto que mayores ganancias me genera, tome decisiones de marketing. Quizá promocionarlo en nuevos mercados o promocionarlo quizá también de una manera local, o puedo reducir los costos o buscar la manera de reducir los costos para que mis ganancias sean aún mayores. Puede ser incluso que intente determinar cuál es el producto que menores ganancias me genera para quizá dejar de invertir en él, o incluso de nueva cuenta bajar mis costos o buscar la manera en que nuestras ventas tengan una alza. Ahora de nueva cuenta, puedo saber también, porque hasta este momento todo estaba siendo, digámoslo así, positivo, puedo saber también cuál es el país, el mercado, el producto de nueva cuenta, la categoría, el cliente incluso, que menores ganancias me esté generando. En este momento es este país y yo podría de nueva cuenta focalizar esfuerzos para que este país tenga o me atribuya mejores ganancias, o simplemente quizá retirar mis operaciones de ahí, puesto que quizá 8,118 pesos o dólares o la moneda en la que nosotros trabajemos no sea suficiente o no valga la pena la inversión. De nueva cuenta, simplemente con estos elementos, digámoslo así, sencillos, nosotros ya nos estamos acercando a la información de una manera distinta. Ya estamos rompiendo paradigmas. Ya podemos focalizar esfuerzos de una mejor manera. Podremos ampliar nuestro mercado, podremos reducir costos, podremos a lo mejor realizar campañas de marketing para aumentar nuestras ventas y nuestras ganancias. Podemos tomar la decisión de incursionar en nuevos mercados, podremos tomar la decisión de incursionar con nuevos productos, podríamos establecer objetivos de venta para nuestros vendedores, etcétera. De nueva cuenta, también podremos generar distintos informes, distintos mapas, que en primera instancia también pues nos van a proporcionar una visión distinta a la información. En lugar de tener un gráfico de barras con nuestros países, ¿por qué no tener un mapa en donde podemos obtener información de una manera más concisa? En este momento es un mapa de relleno, pero puede ser un mapa de calor, por ejemplo. Puede ser un mapa también con burbujas, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Ahora bien, en este momento voy a mostrarles este pequeño panel que lleva por nombre Previsión de ventas y ganancias, puesto que simplemente analizar la información que nosotros tenemos no va a ser suficiente. Aquí será también en donde vamos a romper otro de los esquemas tradicionales. ¿Por qué?
A pesar de que nosotros nos estamos acercando a la información de manera distinta, en este momento a través de paneles, a través de comparadores, a través de widgets, a través de KPIs, seguimos trabajando con la información que tenemos. No tiene nada de malo en primera instancia. Sin embargo, estamos cometiendo el error de no aprovechar todo el potencial que estas plataformas, en este caso Analytics, nos permite realizar. En este momento, este panel que habla acerca de la previsión, lo que está haciendo es proyectar mis ventas únicamente. Podemos observar en color azul que mis ventas iban en una pequeña alza y hasta el 2018 fueron en declive. 2019 tuvimos una reducción considerable de nuestras ventas y tuvimos en el 2020 una reducción otra vez considerable. Para el 2021 hubo quizá una pequeña alza, pero la previsión me está indicando que de acuerdo a toda la información que tengo, de la que dispongo, y con base a los patrones de mis ventas, voy a ir en declive y va a ser un declive en el que en primera instancia no me voy a poder recuperar. Esto es una previsión, no quiere precisamente decir que nuestro negocio va a estar en bancarrota, puesto que nosotros podemos tomar una decisión con base a esto. Yo puedo tomar una decisión respecto a mis ventas para quizás reducir mis costos, aumentar a lo mejor mis campañas de marketing, buscar alguna alternativa que nos permita que esto no suceda. Pero bueno, ¿cómo lo configuramos? Quizá en este momento estén pensando, Manuel, eso es muy complicado de seguro. La verdad es que no, es bastante sencillo y únicamente lo que nosotros tenemos que hacer es dar unos cuantos clics. Nos encontramos con un panel que ya habíamos construido al inicio, nuestras ventas por año, ¿correcto? Y la previsión la vamos a calcular con base a este pequeño botón que encontramos en la parte superior, justo al lado en donde elegimos nuestros gráficos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es dar clic y seleccionar previsión. En este momento, cabe mencionar que la previsión va a funcionar únicamente cuando yo tenga un dato que contenga una fecha y cuando contenga un dato numérico. Puede ser tal cual un número plano o puede ser, por ejemplo, una moneda, que es el caso. En este momento tenemos configurada la previsión de nuestras ventas, pero calculemos con ustedes nuestras ganancias, esta previsión. ¿Qué necesito? Primero, seleccionar un modelo. Mi recomendación siempre será dejar seleccionada la opción automática, pero podemos hacerlo de manera personalizada haciendo uso de cada uno de estos distintos 4 modelos y también configurando de manera manual todos aquellos campos que sean solicitados. En el caso del modelo ARIMA, nos encontraremos si va a ser autorregresivo, diferenciado o va a tener una media móvil. Pero también tendremos el modelo ETS, el modelo STL y el modelo de regresión. Sin embargo, de nueva cuenta, nosotros tenemos que configurarlos en la medida de lo posible y de acuerdo a los campos que me sean solicitados. Sin embargo, el modelo automático lo que va a hacer es básicamente censar todos los posibles resultados y proporcionarme el que, de acuerdo a mis tipos de datos, mejor se adecue. De nueva cuenta, mi recomendación será dejarlo en automático, pero puedo personalizarlo de acuerdo a lo que yo necesite. Posteriormente, necesitaremos introducir aquella información respecto a cuántos años vamos a prever. En primera instancia, siempre vamos a tener definido 5, puesto que es el mínimo, pero puedo aumentarlo para que coincida con el anterior, ¿por qué no? Que sean 7 años. Y vamos a ignorar en primera instancia un año. Pueden ser más para aumentar la precisión de este modelo. Nosotros no lo vamos a aumentar, puesto que encontraríamos un error debido a la cantidad de datos que tenemos. Si ustedes tuvieran muchos más años en un registro, es posible que puedan aumentar esta cantidad. Encontraremos también un porcentaje de confianza que en primera instancia nos mostrará un área de acuerdo a los valores en los que podría fluctuar, esta previsión. En la anterior no está configurada, pero aquí vamos a seleccionar un porcentaje de confianza del 90%. Pondremos el nombre de la leyenda, que es básicamente cómo lo vamos a visualizar en la parte de la derecha, y elegiremos el formato de la línea que va a mostrar la previsión. Vamos a seleccionar un color un poco llamativo, permítanme un segundo, que va a ser un amarillo, este de aquí. Elegimos el estilo de la previsión, que es básicamente la línea. En este momento vamos a poner una línea continua y vamos a bajar la transparencia del estilo de confianza.
Damos clic en OK, aplicamos, listo. Esto es todo lo que nosotros necesitamos para realizar la previsión. Son varios clics, pero es únicamente un paso. Básicamente es entrar a este apartado de previsión, configurar con varios clics lo que yo necesito y dar clic en aplicar. No necesito hacer otra cosa. De nueva cuenta, es bastante sencillo. Y en este momento también estaremos ocupando básicamente una de las herramientas que Soho Analytics nos permite. Y de nueva cuenta, nos va a permitir a nosotros, como dueños de un negocio, tomar una decisión. Si por caso contrario, nuestra previsión fuera en alza, caso contrario que es el de este gráfico, nosotros sabremos que estamos haciendo bien el trabajo, que nuestro negocio va bien, que no estamos en riesgo. Podremos también a lo mejor tomar otras decisiones para que esto continúe mejorando. O por el contrario, si fuera como este caso, podremos observar que en primera instancia vamos en declive y de nueva cuenta podremos focalizar esfuerzos para que nuestras ventas aumenten, para que nuestros costos se reduzcan y por ende también nuestras ganancias tengan un mejor partido. Ahora bien, otra de las posibilidades que tenemos es justamente configurar una línea de tendencia. Creo que independientemente de lo que nosotros hagamos, todos sabemos qué es una línea de tendencia y para qué sirve. Por ende, vamos a ver cómo se configura, que básicamente, y como seguramente ya lo esperan, es únicamente cuestión de clics. Tenemos prácticamente un mismo gráfico, con excepción de que en este únicamente tenemos nuestra ganancia. Y para configurar la línea de tendencia, lo único que nosotros necesitamos es dar clic en la opción de abajo. De nueva cuenta, en primera instancia, también, al igual que la previsión, nos encontraremos en la necesidad de ocupar una columna que contenga fechas y una columna que contenga un dato numérico, sea un número plano, una moneda, un porcentaje, un rango, etcétera. Damos clic en línea de tendencia, seleccionamos el tipo de línea que vamos a ocupar, que de nueva cuenta mi recomendación es dejarlo en automático, el nombre que va a tener como leyenda, que es justamente este de aquí, la línea de confianza que vamos a tener o esta área de confianza que puede ser, ¿por qué no? Para que veamos una modificación del 90% y el formato. ¿Cuál va a ser el color de la línea y cuál va a ser el formato o el color que vamos a encontrar con esta área o esta línea de confianza? Damos clic en aceptar, damos clic en aplicar y eso va a ser todo. En este momento es un poco distinto a la previsión, puesto que esta área no se rellena, pero sí nos da un límite mínimo y un límite inferior. Cada uno de estos límites también nos proporciona diferentes interacciones, llamémoslo así, es decir, distintos datos en los que esta línea de tendencia fluctúa. Vamos a esperar unos segundos a que esto cargue para poderlo mostrar. Listo. Por ejemplo, nuestra línea de tendencia para este registro del 2016 nos indica el año, el total de ganancia, el valor de la tendencia, el límite inferior, un límite superior y cuál es nuestro margen. En nuestro límite inferior veremos prácticamente la misma información, pero si no lo tuviéramos, pues estos datos tanto inferiores como superiores no estarán siendo mostrados. Bien, básicamente con estas dos opciones estaremos sobre todo, y además de los paneles y los distintos acercamientos que podemos realizar, estaremos cubriendo la cuarta fase que de nueva cuenta es reducir todos esos errores que están limitados a analizar y acercarnos a la información de una manera tradicional. Nuestra última fase que vamos a cubrir en este momento será la quinta, que es llegar a un momento en el que nuestro negocio esté preparado para el futuro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Compartiendo la información, fomentando una cultura de análisis y fomentando también de nueva cuenta una cultura de colaboración. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primera instancia, abarquemos el apartado, perdón, de cómo vamos a fomentar una cultura de análisis. Supongamos nosotros que para este momento ya somos una empresa con sus bases bien sólidas. Ya tenemos una buena incursión en el mercado, ya tenemos bien nuestros productos, pero necesitamos que más personas se involucren en poder analizar esta cantidad de información. Pero no todas las personas van a tener conocimientos de análisis. Sin embargo, eso no significa que no puedan hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cubrir esto? Básicamente de la siguiente manera. La primera de ellas será la más sencilla de todas. Las personas en primera instancia tendrían que quizá cargar la información o simplemente utilizar aquella que ya esté cargada. No necesitan conocer el conjunto de datos ni saber dónde está cada cosa.
Lo único que necesitan es hacer lo siguiente: posicionarse en este pequeño recuadro o incluso en el botón de crear y seleccionar análisis automático. Sería genial, y de hecho me gustaría mencionarlo de esta manera, que únicamente con un clic nosotros podamos analizar y obtener información de todos nuestros datos. Analytics lo puede hacer y de nueva cuenta basta simplemente de dar un clic. Analytics va a tener la capacidad de juntar y analizar, por ende, toda la información y obtener un resultado similar al siguiente. Vamos a encontrar prácticamente esta información con base a todo el conjunto de datos que nosotros tenemos. Como pudieran observar, no tuvimos que interactuar con la información. Yo no tuve que saber de dónde está, en dónde está cada columna o qué datos tiene. Únicamente tuve que dar un clic. Y ya obtenemos esta información que en primera instancia es bastante completa. Tiene distintos tipos de gráficos, distintos tipos de tablas, incluso nos está proporcionando información a modo, perdón, de comparadores o indicadores. Una persona que no tiene tanto conocimiento de análisis o que quizá en primera instancia tiene simplemente temor a equivocarse, puede hacer uso de esta función. Consta únicamente de clics y es bastante sencillo. De esta manera, nosotros podemos hacer partícipes a todas estas personas que necesitan interactuar con la información. Estamos fomentando en manera de lo posible una cultura de análisis. Ahora bien, tenemos otra opción que es básicamente gracias a la inteligencia artificial, que es CIA. CIA nos va a permitir a nosotros interactuar de manera directa y con un lenguaje natural. Sería genial que nosotros pudiéramos interactuar con una inteligencia que simplemente preguntando nos entregue distintos comparadores, distintos KPIs, distintos gráficos, distintas tablas. CIA puede hacer esto. ¿Qué necesitamos hacer? Algo similar a lo anterior, básicamente preguntar. Por ejemplo, tenemos aquí algunas preguntas que ya están predefinidas y de hecho vamos a ocuparla para poder ejemplificar. Por ejemplo, aquí me está indicando o me está sugiriendo, mejor dicho, que pregunte que me muestre el valor más bajo con mis sucursales basado en un total de ventas para el 2015. Doy clic, espero unos cuantos segundos y listo. Esta es la sucursal que en el 2015 mejor rendimiento en ventas tuvo. ¿Puedo yo quitar los años para saber o visualizar cuál es el gráfico que CIA me podría entregar? Vamos a ponerlo así. ¿Qué más puedo hacer con esta información? ¿Puedo cambiar el tipo de gráfico? Por ejemplo, ¿por qué no un dial? Puedo poner un gráfico de área, que en primera instancia, puesto que no tengo más valores, no me va a entregar algo coherente, pero puedo hacerlo. O puedo, ¿por qué no?, editar el gráfico a mi gusto. En este momento, por ejemplo, al hacer nosotros este apartado de aquí específico, sí está filtrando, pero pues yo simplemente puedo quizá quitar el gráfico y saber toda la información de mis sucursales. O puedo, ¿por qué no?, seleccionar otro rango para que esto también interactúe de una mejor manera. Puedo realizar otro tipo de consultas. Por ejemplo, muéstrame las ventas por sucursal, por categoría de producto, por país, por fecha. Y, ¿por qué no?, por nombre del cliente. Damos enter y esto es lo que sí nos va a entregar. Ya no es un gráfico, ahora es una tabla, puesto que estamos siendo más específicos en nuestra consulta. De nueva cuenta, con esto de aquí, nosotros no necesitamos saber dónde está cada cosa, ni conocer el conjunto de datos por completo. Podemos observar que sí, en cuanto yo escribo algo, incluso me proporciona unas sugerencias para que yo en ese momento me entere de dónde está la información. De nueva cuenta, puedo guardar esto o puedo editarlo para darle un formato distinto quizá. Vamos a guardarlo únicamente para fines demostrativos. Y bueno, en resumen, esto es lo que nosotros podemos realizar con CIA. Preguntar en lenguaje natural, que quizá esto era un poco obvio, pero me gustaría recalcarlo, es completamente en español. Quizá haya otros sistemas en el mercado que nos permitan realizar algo similar. Sin embargo, la gran mayoría de ellos está en inglés. Para las personas que no sean hablantes de este idioma, va a ser complicado e incluso va a ser más tedioso. Y está en español. Ya es una ventaja completa para todas las personas que somos hispanohablantes.
Otra de las funciones de CIA para que podamos fomentar una cultura de análisis y aparte también una cultura en donde obtengamos información es CIA Insights. CIA Insights lo que nos va a permitir a nosotros es que para cada uno de los elementos que yo tenga en un dashboard, por ejemplo, o que haya generado de manera individual, pueda obtener información acerca de todo el análisis que se está realizando. ¿A qué me refiero con esto? En primera instancia, quizá para una persona que sea nueva en este tipo de cuestiones, sea complicado entender todos y cada uno de los paneles que nosotros tenemos aquí, ¿correcto? Pero de todas maneras necesita obtener información, necesita saber qué va a hablar en el caso de que esto sea presentado, por ejemplo, o en el caso de que tenga que entregar un informe a su jefe o simplemente un análisis de resultados. Para que podamos cubrir esto en cierta manera y quizá los podamos ocupar de manera completa o simplemente como referencia, existe CIA Insights o conclusiones en español. Justamente lo que va a hacer CIA Insights es proporcionarnos información acerca del panel en el que nos encontremos. Por ejemplo, podemos observar que de esta nube de palabras en la que estoy analizando mi demanda de productos, CIA me está indicando lo siguiente. Tengo un total de ventas agrupado por grupo para cada año. Hay 40 diferentes grupos. Detalles y observaciones para ventas. El total de ventas entre 2015 y 2021 fue de 1.437.000 pesos. Los primeros 6 productos contribuyeron con el 77.1 del total de mis ventas. Se registró un total de ventas que es en máquinas de unión y un máximo de ventas que es de 803.000 pesos para frutas y vegetales, con una diferencia del 565.76%. Puedo obtener diferentes métricas. En este momento, nosotros estamos obteniendo métricas con verbosidad media, pero podemos bajarla o podemos subirla. La verbosidad baja lo que va a hacer es que nos va a entregar datos más concretos. En este momento, simplemente cuál es el porcentaje que nosotros estamos teniendo en nuestro total de ventas con respecto a ciertos productos y cuál es el mínimo de nuestras ventas con su producto y cuál es el máximo y la diferencia. O podemos aumentarlo, ¿por qué no? Para que sí nos proporcione todos aquellos análisis posibles, que en primera instancia se calculan en base o con base de 16 diferentes análisis que van desde lo estadístico hasta cuestiones un poco más financieras como retornos de inversión. Podemos observar distintas categorías que incluso incluyen números verdes y números rojos para que nosotros nos podamos dar en primera instancia un pequeño vistazo un poco más concreto sobre el comportamiento. Si es un número rojo, va a ser un número negativo o un número muy bajo. Si es un número alto, va a ser un número positivo y también, perdón, si es un número verde, va a ser un número alto y también positivo por ende. Entonces, estas van a ser principalmente las dos maneras en las que nosotros vamos a fomentar una cultura de análisis. Ahora, pasemos a la cultura de colaboración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, hablemos de la opción más sencilla, que es un comentario. Los comentarios nos van a servir a nosotros para que podamos interactuar con aquellas otras personas que estén analizando información con nosotros al mismo tiempo. Puede ser que yo le diga a tal persona, oye, necesito que tú te encargues de analizar las ventas. Yo me voy a encargar de los costos. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Arroba Troy. Por favor, encárgate de las ventas únicamente. Damos clic en publicar y en el usuario de Troy va a aparecer este mensaje. Troy va a estar enterado de lo que necesita hacer. Estamos colaborando. Ahora, hablemos aparte también de las opciones que encontraremos en nuestro botón de compartir. ¿Qué es compartir esta vista? Compartir esta vista va a implicar que nosotros vamos a enviar esta información a todos aquellos colaboradores que se encuentren dentro de nuestra organización. Básicamente les vamos a enviar una invitación con permisos de visualización para que puedan consumir esta información. En el apartado de convertir esta vista en privada o pública, básicamente lo que haremos es que si compartimos a partir de un enlace, por ejemplo, puedan las personas acceder a la información. Hablando de compartir por enlace, esta es una de las maneras más utilizadas para compartir la información, puesto que yo lo único que necesito es generar este enlace y mandárselo a aquellas personas que necesiten interactuar con todos mis análisis. No necesito pagar una licencia por ellos, simplemente necesito que tengan un navegador
que copien y peguen este enlace y empiecen a consumir. Por ejemplo, vamos a copiar en este momento este enlace y vamos a abrir un pequeño apartado nuevo, que va a ser esta página de aquí. Es un usuario completamente diferente en el cual no tenemos un usuario. Lo único que yo hago es pegar mi enlace que ya habíamos generado. Espero unos cuantos segundos, dependiendo del volumen y la información que contenga mi dashboard. Y de nueva cuenta, a partir de este momento, estoy en la capacidad de consumir la información. Puedo incluso preguntar a CIA, puedo filtrar la información, puedo incluso combinar los filtros para que respondan a más de una información. Y puedo, de nueva cuenta, en este momento por los filtros los voy a deshacer. Esperemos unos cuantos segundos. Esperemos, por favor, unos cuantos segundos más. Parece que estoy teniendo un poco de problemas con mi conexión para que esto cargue, pero vamos a esperar unos segundos. Entonces, como lo mencionaba, yo puedo preguntar a CIA, puedo filtrar la información y puedo interactuar incluso con ella con CIA Insights. Puedo cambiar también el tipo de gráficos si yo como consumidor final de información así lo deseo. Incluso también vamos a poder incrustar, ¿por qué no?, esta información en una aplicación o en una página web, ¿por qué no? Si necesitamos a lo mejor que toda nuestra comunidad de empleados o toda la comunidad de nuestros clientes visualicen información. En el apartado de incorporar, básicamente lo que yo obtengo es un pequeño fragmento de código que lo único que tengo que hacer es copiar y pegar en mi página para que esto sea visible. Por ejemplo, ya tengo de manera precargada una página web en donde vamos a poder observar esta información. Permítanme ponerla en pantalla. Prácticamente este apartado nosotros lo vamos a encontrar en esta página web que fue generada gracias a Soho, pero no tiene que ser así, en donde podemos observar prácticamente el mismo dashboard que nosotros hemos generado. En este apartado puedo preguntar a CIA, puedo interactuar con los filtros, puedo visualizar todos y cada uno de los elementos, puedo también utilizar CIA Insights, ¿por qué no? Y básicamente con esto también de nueva cuenta estamos generando esta cultura pues básicamente de colaboración, de compartir información. Estamos dejando de ser celosos, estamos permitiendo que más de una persona pueda interactuar con la información, que esté enterada y que pueda tomar decisiones también con base en esto. Ya no estamos quedándonos con un estándar tradicional en donde nos acercamos a la información de una única manera. Estamos rompiendo estándares también al analizar la información de una manera distinta, desde varios enfoques. Estamos haciendo uso de herramientas un poco más avanzadas pero sencillas, como las previsiones y las líneas de tendencia para también poder focalizar esfuerzos y tomar mejores decisiones. Y ahora estamos haciendo que nuestro negocio esté preparado para el futuro, teniendo unas bases sólidas al momento de analizar la información con distintos enfoques y fomentando una cultura de colaboración y compartición de información. En este momento, todos los esfuerzos que nosotros tengamos, estaremos seguros de que están basados en información, que es lo más importante. No estamos tomando decisiones a ciegas, estamos tomando decisiones y focalizando esfuerzos de una manera más concreta, puesto que estamos viendo resultados. Son resultados tangibles con los que yo incluso puedo interactuar. Pero bueno, en este momento aparentemente me he pasado un poco del tiempo, espero no haberles quitado demasiado de su valioso tiempo. Vamos a dar por terminado en este momento el webinar, pasando un poco a nuestra presentación, que es básicamente nuestra despedida, el resumen. Permítanme un segundo, voy a dejar de compartir para que podamos visualizar mi pantalla nuevamente. Listo. En este momento también, puesto que es más sencillo, consume menos ancho de banda la diapositiva, voy a volver a encender mi cámara también para poder despedirme de ustedes. Este es nuestro resumen. Vamos a abordar de nueva cuenta nuestro diagrama tiempo-crecimiento,
nuestra trayectoria, perdón, y las 5 fases y cómo las cubrimos. Seguimos con nuestra proveedora de servicios, en la que en el momento de la verdad decidimos dejar de analizar la información a través de una herramienta sencilla. Comenzamos a utilizar una plataforma de Business Intelligence que nos va a proporcionar más resultados. Nos expandimos, crecimos como negocio, incursionamos en nuevos mercados, incursionamos en nuevos productos, tuvimos más empleados y hicimos uso, perdón, de una plataforma que nos permitiera analizar esta información. Después de crecer y expandirnos, nos encontramos en la necesidad de tomar decisiones unificadas a partir de información. Hicimos uso de una plataforma que nos permitiera unir esta información de distintas fuentes y nos permitiera conjuntarla y analizarla de esta manera. Tuvimos la oportunidad de tomar decisiones a partir de esta información que de nueva cuenta fue analizada de manera conjunta. Posteriormente, rompimos todos los estereotipos básicos de análisis de información. Es decir, nos acercamos a la información desde distintos enfoques. Generamos nuevos paneles, hicimos uso de análisis y recursos un poco más complejos pero sencillos como lo era el forecast o la previsión o la línea de tendencia. Posteriormente, y después de generar todas estas bases sólidas, hicimos que nuestro negocio estuviera preparado para el futuro. Ya tenemos análisis, ya sabemos cómo utilizar la herramienta, ya nos acercamos a la información de manera distinta, hicimos uso de funciones un poco más avanzadas y en este momento también fomentamos una cultura de análisis. Estamos proporcionándole a todos los consumidores de la información distintas herramientas que les van a ayudar a ellos a analizar la información y obtener conclusiones, perspectivas que sean de utilidad para que también puedan tomar decisiones. También, por ende, fomentamos una cultura de colaboración. Ya no es únicamente una o dos o tres personas las que interactúan y consumen la información. Ya son más. Estamos haciendo que nuestro negocio se involucre en todas estas cuestiones. Este prácticamente es el resumen. Permítanme un segundo. Vamos a pasar. Antes de despedirnos, básicamente lo siguiente. ¿Qué son las novedades? Para podernos despedir de una mejor manera, nos gustaría hablar acerca de lo siguiente. El equipo de Soho Analytics está dedicado en su totalidad a obtener y generar distintas herramientas que sean de utilidad para todos ustedes como usuarios o todos nosotros como usuarios. En este 2023 tenemos nuevas fuentes de datos que todos habían estado solicitando. Ahora podemos analizar anuncios en Instagram, podemos analizar también información a partir de Udo, Microsoft Lake, tenemos también Microsoft SharePoint y tenemos nuevos tipos de conexiones para estas distintas fuentes de datos, que son bases de datos en primera instancia. Algo que no mencioné y para todas aquellas personas que sean nuevas es que para las bases de datos nosotros podemos establecer principalmente para la mayoría dos tipos de conexiones, una conexión directa y una conexión a partir de queries, perdón. Para algunas bases de datos, esta función de conexiones directas no estaba disponible. Ahora lo está para estas nuevas. Seguramente a lo largo del año vamos a recibir nuevos conectores, nuevas fuentes de datos, nuevas maneras de extraer la información y, ¿por qué no también, nuevas maneras de extraerla y de tratarla? Bueno, dicho esto, ahora sí, me despido de ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Manuel Callejas, especialista en el departamento de Customer Success, orientado a Business Intelligence. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero se la sigan pasando muy bien. Hasta pronto.